Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 6 de octubre de 2025 estamos conectándonos por UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, como siempre de lunes a viernes para entregarles el resumen de la información más reciente. Iniciamos con los titulares. En Piura, capturan a extranjera implicada en crimen de hombre hallado en maleta. Bono Incentivo Emprende 2025, plazo final para registrarte y acceder a los $1,000 del gobierno. Vías cerradas en Ecuador este 6 de octubre tras 15 días de protestas. Pérdidas millonarias ha dejado el paro según el CIP. ONG denuncia que Lautaro Bernat, periodista español, fue detenido durante protestas en Quito y fue deportado. Por otra parte, estado de excepción en Ecuador, ¿qué se puede hacer y qué no? Bajo el nuevo decreto de Noboa. También Daniel Noboa anuncia reducción temporal del IVA y pago anticipado del 13º sueldo. Consulta popular y referéndum 2025 en Ecuador. 4 preguntas confirmadas. ¿Qué pasó con los chanchos incautados en una hacienda en Quinindé, en Esmeraldas? Lo veremos más adelante. En Guayaquil, triple crimen en Bastión Popular causa temor. En el ámbito de los deportes, Kiara Rodríguez rompe récord mundial y gana su tercera medalla de oro en el Mundial de Paratletismo 2025. Y en el ámbito internacional, tenemos aquí que dimite el primer ministro francés de Le Cornu a pocas horas después del nombramiento de su gobierno. Vamos a ver esto más adelante. También tenemos el aumento de incidentes entre barcos y orcas en la península ibérica. Israel y Hamas se preparan para negociar en Egipto ante un posible alto al fuego en Gaza. Eso lo veremos más adelante. Y finalmente, más de 200 alpinistas atrapados en el Everest por fuertes nevadas en el Tíbet. Más adelante revisaremos todas estas noticias. Primero quisiera agradecer al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discoramen Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional y a toda nuestra programación. Vamos a iniciar con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. En Piura, capturan a extranjera implicada en crimen de hombre hallado en maletera. Cuando pretendía fugar hacia la frontera con Ecuador, una venezolana y concuñada de Keila Aguilera Meneses, que asesinó a su esposo y el cuerpo fue hallado dentro de la maletera de un automóvil en Lima, fue detenida por un grupo de policías en la carretera Panamericana Norte en la provincia de Talara, región Piura. Fueron efectivos policiales de carreteras de los órganos que el domingo 5 de octubre intervinieron en el kilómetro 128 un ómnibus de una empresa de transportes interprovincial que iba de Lima con destino a Tumbes. Ahí lograron detener a la venezolana Catherine Katiuska Bello Serrano, de 34 años,
que iba en el asiento 13 del vehículo. Su captura fue efectuada debido a que la extranjera presentaba una orden de detención preliminar por el plazo de 7 días, según la resolución número 1 del 4 de octubre de 2025, emitida por el segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Homicidios de Lima, señaló que la extranjera que fue detenida ayer en Talara es investigada por el crimen del peruano Alexander Valverde Laínez y será trasladada a Lima. Seguimos con la información y Metro Ecuador nos indica que el bono incentivo Emprende 2025 continúa vigente en Ecuador y representa una oportunidad clave para emprendedores, productores y comerciantes que necesitan capital para mantener o expandir sus negocios. La iniciativa reactivada a finales de septiembre de 2025, mediante decreto ejecutivo, entrega $1,000 por beneficiario con el fin de fortalecer la economía local y promover la sostenibilidad de pequeños emprendimientos en situación de vulnerabilidad. Aunque el gobierno de Ecuador no ha fijado una fecha límite para inscribirse, se recomienda a los interesados registrarse cuanto antes. Para aplicar al bono Emprende, los interesados deben tener un RIMPE activo o estar inscritos en el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Además, deben ser mayores de 18 años, no recibir otros bonos o ayudas estatales y no estar afiliados al IES, aunque sí se permite la afiliación al seguro campesino. El programa está dirigido a quienes buscan invertir en herramientas, insumos, infraestructura básica o cubrir gastos operativos esenciales para la continuidad de sus actividades productivas. Una de las condiciones del bono es rendir cuentas sobre el destino de los fondos. Los beneficiarios deberán presentar comprobantes de compra o inversión autorizados por el Servicio de Rentas Internas, SRI, asegurando así que el dinero sea utilizado exclusivamente en la reactivación del negocio. Seguimos con las noticias. Y por otra parte, también Metro Ecuador nos indica acerca de las vías cerradas en Ecuador este lunes 6 de octubre tras 15 días de protestas. Las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, cumplen este lunes 6 de octubre de 2025 su día número 15, con 12 provincias bajo estado de excepción y vías cerradas en distintos puntos del territorio. La medida de protesta que mantiene paralizado parte del país fue ratificada por la CONAIE, mientras que el presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo estado de excepción por 60 días, enfocado en las provincias donde la movilización indígena ha tenido mayor fuerza. El Sistema Integrado de Seguridad, ECU 911, reportó que hasta las 6:30 de este lunes persistían cierres viales en varios puntos del país. En Imbabura se ve, por ejemplo, los bloqueos que se concentran en tramos como, aquí tenemos un video para poder observar los tramos que están cerrados. Un segundito, vamos a hacer grande este video. Ahí estamos viendo vías cerradas en Ecuador. Este 6 de octubre, tras 15 días de protestas. Aparatos o choque múltiple deja 6 heridos en Galo Plaza Lazo, al norte de Quito. Bueno, aparentemente no podemos ver, bueno, solamente nos indican que se mantienen cerradas las vías en Imbabura, en Pichincha, en Chimborazo y Cañar, y bueno, persisten los bloqueos más concentrados en Imbabura. Allá, aquí tenemos la información. En Imbabura, Otavalo, Cotacachi; en Pichincha, las vías Quito, Cayambe y Tabacundo, Cajas; en Chimborazo, la vía Riobamba, Cuenca está bloqueada en múltiples sectores; en Cañar sigue cerrada la Cuenca Sud, Cochancay, ruta clave que conecta con Guayas;
Pese a los llamados al diálogo, no hay acercamientos formales entre el gobierno y la CONAIE, y las comunidades mantienen su posición de continuar con las movilizaciones hasta que se cumplan sus demandas, mientras el Ejecutivo busca restablecer el orden en las carreteras y garantizar la seguridad ciudadana. Bien. Seguimos con el desarrollo de la información. Por otra parte, el mercurio.com.es nos indica que hubo pérdidas millonarias, que es lo que ha dejado el paro según el CIP. La Cámara de Industrias y Producción, CIP, realizó un balance de las pérdidas provocadas por el paro nacional y determinó que hasta el sábado 4 de octubre de 2025, las afectaciones ascendieron a los 70 millones de dólares. Este monto corresponde a las ventas no concretadas, al aumento de los costos por la transportación y a los gastos adicionales que los sectores productivos han debido enfrentar para mantener la actividad o para sacar sus productos. Las manifestaciones han afectado principalmente a dos provincias, Imbabura y Carchi, en donde actividades como la florícola y la lechera registran pérdidas millonarias. Gabriel Espinosa, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, AXO, señaló que en ciertas zonas de Otavalo, en Imbabura, la situación es crítica, no solo porque a los productores les ha tocado botar hasta 15,000 litros de leche al día, sino porque son extorsionados por los manifestantes que les exigen el 50% de su producción para dejarles pasar los tanqueros. Las pérdidas del sector lechero ascienden a casi $1 millón, afectando alrededor de 3,000 productores pequeños y medianos formales de los 12,000 productores registrados en estas dos provincias. Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, informó que en el sector florícola las pérdidas ascienden a $1 millón diarios. Además, se alertó que los manifestantes en Cotacachi ingresan a las fincas de forma violenta para obligarles a plegar al paro. Aunque el economista Alberto Acosta Burneo ve con preocupación el nivel de pérdidas actuales, también resaltó que si el paro se amplía al resto del país, los daños se multiplicarían, pues en los paros de 2019 y 2021 los daños ascendieron a $821 millones y $1,115 millones respectivamente. La reacción no fue nacional. Eso implica que no se paralizó la producción petrolera ni los grandes sectores agroexportadores del país, que significaron las mayores pérdidas en 2019 y 2022. Quito y Guayaquil siguen funcionando con total normalidad, afirmó el experto. $821.68 millones en daños materiales y pérdidas totales se registraron en el paro nacional de octubre de 2019, que duró 12 días, y $1,115.4 millones en pérdidas y daños se produjeron en el paro nacional de junio de 2022, que duró 18 días. Seguimos con la información. Por otra parte, una organización no gubernamental, ONG, denuncia que Lautaro Bernat, periodista español detenido durante protestas en Quito, fue deportado. La Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, INRED, denunció que el periodista español Lautaro Bernat fue deportado la noche del 5 de octubre tras ser detenido en la tarde del mismo día, cuando cubría una manifestación en contra del gobierno en Quito. INRED sostiene que la detención y deportación está plagada de irregularidades y violaciones al debido proceso. En primer lugar, porque aseguran que al momento de su detención no le informaron las causas, le negaron la comunicación con sus embajadas y no se garantizó una defensa jurídica adecuada. Según la ONG, Bernat fue acusado de representar
una amenaza para la seguridad nacional. Fundamedios también se hizo eco del tema y rechazó la deportación. Textualmente dijo que esta decisión contribuye un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a informar y el principio democrático de transparencia. Criminalizar y expulsar a un periodista por su trabajo coloca a Ecuador en una peligrosa ruta de censura y autoritarismo, señaló la organización. Lautaro Bernat cubría el paro nacional desde que empezó. Estuvo, por ejemplo, en Imbabura y hacía transmisiones en vivo desde sus redes sociales. Dirige el medio de comunicación Pelo Fuego. En mayo de 2025, Bernat también fue deportado de Panamá por atentar contra el orden público. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Por otra parte, el comercio.com nos indica que el estado de excepción en Ecuador, qué se puede hacer y qué no bajo este decreto de Noboa. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañara, Suay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza por grave conmoción interna derivadas del paro convocado por las organizaciones indígenas en rechazo al alza del diésel. Según el decreto número 174 del 4 de octubre de 2025, estas provincias concentran la mayoría de los actos violentos que afectan la integridad de las personas, el libre tránsito y el funcionamiento de los sectores estratégicos. El estado de excepción en un régimen temporal y extraordinario en el que el gobierno puede limitar o suspender ciertos derechos constitucionales para restablecer el orden público. Esta medida se aplica cuando existen amenazas graves y la seguridad, como conflictos internos, desastres naturales o violencia generalizada. Aún así, debe respetar los derechos humanos fundamentales y el derecho internacional. El decreto tendrá vigencia de 60 días, aunque puede darse por terminado antes, si las condiciones le permiten, señala el documento. El objetivo es restablecer la paz social, garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar la radicalización de las protestas. Durante este tiempo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán intervenir para mantener el orden, proteger la vida y evitar bloqueos de vías o actos que paralicen los servicios públicos. El derecho a la libertad de reunión queda suspendido en las 10 provincias mencionadas. Esto significa que no permitirán aglomeraciones en espacios públicos que busquen paralizar servicios o alterar el orden. Sin embargo, las manifestaciones pacíficas siguen siendo legales siempre que no afecten los derechos ni las garantías del resto de ciudadanos. El decreto también dispone la movilización de todas las entidades del Ejecutivo, así como de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ambas instituciones deberán coordinar acciones para mantener la seguridad interna, garantizar el libre tránsito y proteger la economía nacional. El Ministerio de Defensa y el Ministro del Interior serán encargados de ejecutar la medida junto con las instituciones competentes. Este nuevo decreto se da después de que la Corte Constitucional anulara el estado de excepción en 5 de las 7 provincias, donde el presidente Daniel Noboa lo había decretado ante las protestas indígenas. El alto tribunal declaró inconstitucional la medida en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Áchilas, al no comprobarse una grave conmoción interna, pero la mantuvo en Carchi e Imbabura, esta última epicentro de las manifestaciones. También avaló la participación de las Fuerzas Armadas y la restricción al derecho de reunión en esas 2 provincias, pero rechazó la aplicación del toque de queda. Las protestas convocadas por la CONAIE se mantienen activas en 6 provincias, con un saldo de un fallecido y más de 80 heridos y más de un centenar de detenidos. Seguimos con las noticias, estamos revisando lo más reciente en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional. Aquí en el Informativo Nacional, hoy lunes 6 de octubre de 2025.
Por otra parte, el mercurio.com.es nos indica que el presidente Daniel Noboa Asine informó este domingo 5 de octubre a través de su cuenta oficial de X 2 medidas económicas orientadas a dinamizar la economía nacional y promover el consumo interno. Según su publicación, las acciones buscan fortalecer el poder adquisitivo de las familias ecuatorianas y mantener el movimiento económico del país en medio del actual contexto social y político. El anuncio se da tras decretar la implicación del feriado del jueves 5 de octubre al domingo 12 de octubre con el argumento de fomentar el turismo interno y dinamizar la economía local, y de la declaratoria de estado de excepción en 10 provincias del país, entre ellas Azuay y Cañar. En su mensaje, el mandatario anunció que el impuesto al valor agregado IVA se reducirá temporalmente del 12% al 8% durante los feriados 9 de octubre y del 2 y 3 de noviembre de 2025. Textualmente publicó en su cuenta oficial que mientras algunos quieren detener al Ecuador, nosotros lo impulsamos, reduciremos el IVA al 8% durante los feriados del 9 de octubre y del 2 y 3 de noviembre, porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal, dijo él textualmente en sus redes sociales. Cuéntenme ustedes qué opinan acerca de estas declaraciones. Esta medida busca estimular el turismo interno, el comercio y el sector de servicios que suelen registrar una alta actividad en estas fechas festivas, según anunció. El gobierno considera que la disminución del IVA generará un efecto positivo en las ventas locales y contribuirá a mantener el dinamismo económico pese al contexto de tensión social. También se dijo que Noboa anunció que el 14 de noviembre se realizará el pago anticipado del 13º sueldo a los funcionarios públicos. Según el mandatario, esta decisión permitirá inyectar liquidez en los hogares ecuatorianos y fomentar el consumo durante las fechas de descuentos internacionales. Vamos a dar una breve pausa en este momento aquí en el Informativo Nacional, pero no se despeguen porque luego de esta pausa continuamos con la información. El canal de la UNP Guayas te invita a seguir de cerca su programación por Facebook Live, Informativo Nacional, de lunes a viernes a partir de las 9:30. Noticias y comentarios. Se transmite diariamente a las 13 horas. HJB Noticias, de lunes a viernes desde las 10:30. Frente a frente, todos los martes, jueves y viernes a las 11:30. Enfoque Cultural, todos los miércoles a las 15 horas. Y Miremos al Mundo, todos los viernes a las 13:30. El canal de la UNP Guayas en la vanguardia de la información online por una auténtica libertad de expresión. Seguimos con las noticias aquí en su Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión. Vamos a continuar con la información. Y por otra parte también en cuanto a la consulta popular y el referéndum 2025 en Ecuador, cuatro preguntas fueron confirmadas. La consulta popular y referéndum en Ecuador 2025 se realizará el domingo 16 de noviembre con 4 preguntas aprobadas hasta el momento por la Corte Constitucional. Otras propuestas del Ejecutivo aún están en revisión y podrían incorporarse antes de la impresión definitiva de las papeletas. Hasta ahora los temas que se incluirán en la papeleta electoral abarcan asuntos políticos y constitucionales, 3 pertenecen al ámbito del referéndum y una a la consulta popular. Estas son las 4 preguntas confirmadas. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?
La segunda pregunta es acerca de las bases militares extranjeras. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? En tercer lugar tenemos el financiamiento a organizaciones políticas. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Y por último tenemos la cuarta, que es acerca de la reducción del número de asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. La Corte Constitucional aún analiza otras dos propuestas enviadas por el presidente Daniel Noboa. Entre ellas se incluyen la reforma sobre competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la posibilidad de consultar sobre la modalidad de trabajo por horas en el sector turístico. Solo después de la resolución del Alto Tribunal se concederá la versión definitiva de la papeleta. El referéndum y consulta popular se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025. El voto será obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años y opcional para jóvenes de 16 y 17 años, adultos mayores de 65 años y ecuatorianos residentes en el exterior. Más de 13 millones de personas están habilitadas para participar en esta jornada, tanto dentro del país como fuera de él. Una vez realizados los comicios, los resultados determinarán si las propuestas obtienen mayoría. En caso de aprobación, las reformas constitucionales y legales deberán ser incorporadas al marco normativo nacional conforme a los procedimientos establecidos. Seguimos con las noticias aquí en su informativo nacional. ¿Qué pasó con los chanchos incautados en una hacienda en Quinindé, en Esmeraldas? Teleamazonas.com nos trae la información. Decenas de habitantes en Quinindé, Esmeraldas, han formado largas filas en el acceso a una finca incautada al grupo Comandos de la Frontera como parte de un operativo en contra del narcotráfico. La supuesta entrega de chanchos convocó a los moradores del sector para exigir la entrega de animales. Víctor Rodríguez, dirigente comunitario, reclamó porque la semana pasada hubo filas de camiones retirando chanchos que estaban en la hacienda incautada. Textualmente dicen: entendemos que eran de organizaciones agrícolas de la serranía que salían con 40, 50 y más porcinos. A la gente de Quinindé nunca se socializó el tema, reclamó en medio de una larga fila de gente. Según la información difundida por el Ministerio de Gobierno, en 8 provincias del país se incautaron haciendas con grandes extensiones de palma africana y abundante ganado y porcinos. Según la versión del propio presidente Daniel Noboa, fueron incautados más de 15,000 chanchos. La noticia de la supuesta entrega de los porcinos se filtró rápidamente, lo que motivó a ciudadanos de otras provincias a acercarse para reclamar o retirar animales. Esta situación generó malestar en dirigentes de Quinindé, que cuestionaron el proceso y la forma como se entregaron los chanchos. La Policía Nacional tiene cercada la finca y reforzó la seguridad en los accesos. La hacienda se encuentra incautada y está en manos de Mobiliar, que se encuentra a órdenes del Ministerio de Agricultura. Ha venido el fiscal del lavado de activos para hacer una evaluación, informó David Benítez, jefe de la policía de Quinindé. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre el manejo de los animales incautados en la hacienda.
Por ahora, el proceso sigue en etapa de investigación en contra del GDO Comandos de la Frontera. Seguimos con las noticias y ahora ecoavisa.com nos indica que hubo un triple crimen en Bastión Popular que ha causado temor en Guayaquil. El ataque armado fue con pistolas y fusiles, además de los 3 fallecidos, hubo personas heridas. El temor se apoderó de los habitantes del bloque 5 de Bastión Popular la noche del domingo 5 de octubre de 2025, esto tras un ataque armado con pistolas y fusiles en esa zona del norte de Guayaquil. La balacera dejó 3 fallecidos y 2 heridos. Según información preliminar, sicarios llegaron en vehículos y dispararon contra un grupo de vecinos que estaba reunido en el sitio. Testigos afirmaron que los criminales dispararon más de 15 veces. 2 de las víctimas murieron en el sitio, mientras que la otra falleció en el hospital, donde permanecen otras 2 personas heridas. La policía llegó al sitio para recoger los restos de bala y recopilar la versión de los moradores. Seguimos con la información y cambiando de tema, el comercio.com.es nos indica que la ecuatoriana Kiara Rodríguez volvió a hacer historia en el Campeonato Mundial de Paratletismo 2025 al proclamarse campeona mundial en los 200 metros T47. Con un tiempo récord de 24.34 segundos, la atleta tricolor impuso una nueva marca global y sumó un logro más a su brillante trayectoria en el paratletismo internacional. Con esta hazaña, la guayaquileña sumó su 3ª medalla de oro en esta edición del torneo y batió nuevamente el récord mundial. Con una salida explosiva y un ritmo constante, Rodríguez dejó atrás a todas sus rivales y se adjudicó la presea dorada en una de las pruebas más exigentes del campeonato. La ecuatoriana cerró así su participación en el certamen con 3 medallas de oro, completando su dominio absoluto en las pruebas de velocidad y salto. Vamos con la información de carácter internacional y Euronews.com nos dice que dimite el primer ministro francés Le Cornu pocas horas después del nombramiento de su gobierno. Aquí tenemos el reporte. 27 días ocupando su cargo. El primer ministro francés Le Cornu ha dimitido este lunes después de 27 días ocupando su cargo, convirtiéndose en el dirigente francés que menos tiempo lo ha ocupado desde 1958 y en el quinto dominado por Macron en 2 años. Este último ha aceptado su dimisión horas después de que Le Cornu diera a conocer su nuevo gabinete, muy criticado por el Partido Democristiano de los Republicanos, que amenazaron con hacer desertar a su cuota de ministros. Suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver et je veux le redire. Dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. En étant plus désintéressé pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Et je me suis employé, en tout cas je l'espère, à le faire. Le Cornu ha declarado que ya no se dan las condiciones para gobernar y ha achacado su dimisión a las divisiones partidistas, instando a los políticos a anteponer el país al partido. Su dimisión agrava así el bloqueo político que Francia mantiene desde hace 2 años, con la extrema derecha pidiendo elecciones anticipadas y Macron, con su figura y partido en mínimos de popularidad, cada vez más presionado. Continuamos con la información internacional y por otra parte aumentan los incidentes entre barcos y orcas en la península ibérica. Tenemos aquí otro reporte de Euronews.com. Las interacciones entre orcas y embarcaciones frente a las costas de la península ibérica se suceden sin tregua desde 2020. El caso más reciente ha ocurrido a finales de septiembre frente a las costas de Vila do Conde, al norte de Portugal, cuando un velero francés perdió su timón tras un encuentro de este tipo. El incidente se produjo 2 semanas después de que otro velero naufragase frente a la costa de Caparica el 13 de septiembre. Aún no se han registrado víctimas por este tipo de incidentes. Interações e avistamentos de orcas durante 2025
há de referir 30 avistamientos y 24 interacciones. El comportamiento de estos cetáceos, gregarios y sumamente inteligentes, ha generado cierta preocupación, así como bromas en redes. Pero la comunidad científica cree que su objetivo es jugar y no atacar a los barcos. Temos de ver isto quase como jogo, quase como aquele jogo da corda, puxa para lado, outro puxa para o outro. Porquê? Porque o leme é efetivamente uma peça fundamental para direcionar a embarcação. E ao facto de eles brincarem com o leme, não estão efetivamente a mudar a direção da embarcação e parece que despoleta o interesse. Não podemos dizer que isto são comportamentos agressivos, na medida em que estes animais são animais de grande porte. Se efetivamente quisessem ter comportamento agresivo, sería de otra intensidad, de otra escala. Las autoridades estiman que entre 15 y 20 individuos tienen interiorizado este juego como método de sociabilización, como el grupo afincado en torno al estrecho de Gibraltar, liderado por la conocida como Orca Gladys. Estamos a falar mais ou menos de 40, 30 a 40 indivíduos e, portanto, as estimativas é que se calhar já metade deste número começa a demonstrar este tipo de interacción con las embarcaciones. El Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques de Portugal ha definido un protocolo de seguridad sobre los comportamientos a adoptar en caso de que las orcas se acerquen a los barcos. Há duas situações possíveis. Uma é parar as máquinas, rebaixar as velas, não fazer movimentos bruscos e aguardar que os animais, no fundo, dispersem. A outra situação, e voltando a referir, desde que o mar o permita, é colocar máquinas a ré, engrenar as máquinas a ré. La saga de las orcas ibéricas continúa. Seguimos con las noticias internacionales y también tenemos que Israel y Hamas se preparan para negociar en Egipto ante un posible alto al fuego en Gaza. Veamos el reporte. Posible alto el fuego. Israel y Hamas van a mantener conversaciones en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh el lunes mientras siguen creciendo las esperanzas sobre un posible alto el fuego. Según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el principal negociador israelí Ron Dermer encabezará la delegación. Las conversaciones contarán con la mediación de funcionarios egipcios, a los que también se unirá el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. El Cairo afirma que las negociaciones se centrarán en un posible intercambio de todos los rehenes que quedan en Gaza por miles de prisioneros palestinos retenidos en las cárceles israelíes. Esto se produce después de que Hamas anunciara el viernes que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan de 21 puntos del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario acogió con satisfacción el anuncio de Hamas del viernes, afirmando en un post en las redes sociales que cree que el grupo está preparado para una paz duradera. También ordenó a Israel que detuviera inmediatamente los bombardeos sobre el enclave para facilitar la liberación de los rehenes. Sin embargo, Hamas ha señalado que otras partes del plan de Trump requieren de más consultas. El plan de Estados Unidos presenta 3 puntos principales para una Gaza de posguerra: la liberación de todos los rehenes, la disolución de Hamas y el nombramiento de un gobierno provisional de supervisión dirigido por el propio Trump y por el ex primer ministro británico Tony Blair. Las conversaciones se producen justo un día antes de que la guerra de Israel en Gaza entre en su tercer año. Seguimos con las noticias y finalmente más de 200 alpinistas atrapados en el Everest por fuertes nevadas en el Tíbet. Veamos el reporte. Más de 200 alpinistas continúan atrapados en el Everest tibetano, territorio ocupado por China desde hace 75 años debido a unas fuertes nevadas. Los turistas se encuentran a 4.200 metros de altitud en el Valle del Karma, que da acceso a las laderas de la montaña más alta del mundo. Los medios estatales chinos afirman que las autoridades están en contacto con ellos. Otras 350 personas han sido puestas a salvo por los equipos de rescate, según estos medios de comunicación. La intensa nevada se produjo durante el fin de semana, al comienzo de una fiesta nacional de 8 días de duración en China. Los visitantes del remoto valle, que conduce a la cara oriental del Everest, habían aprovechado estas vacaciones con motivo del Día Nacional del país. Cientos de residentes locales, sherpas y equipos de rescate se han desplegado para ayudar a retirar la nieve que bloquea el acceso a la zona, donde casi 1000 personas se han quedado atrapadas, según los medios.
Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30, les entregamos el resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes, también a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayas en CTV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Esperamos que las noticias de mañana sean mejor que las de hoy. Vamos a ver qué sucede con el paro nacional y con lo que sucede a nivel internacional. Nos vemos mañana martes. Que les vaya bonito. Chao, chao.